Estamos en una nueva edición de Final Abierto, hoy ya de cara a las elecciones del próximo domingo, así que vamos a charlar con referentes y candidatos y candidatas también de las próximas elecciones, pero además nos vamos a centrar un minuto en algo que pasó hace algunos días, como fue la inauguración del Museo Histórico en Yapeyú. ¿Cómo se construye un relato? ¿Cómo se cuenta la historia de nuestros propios lugares? Corrientes elige el domingo gobernador y vice, pero también senadores provinciales, 5 en total, y 15 diputados provinciales. Quienes encabezan la grilla en el rubro de diputados provinciales van a estar presentes esta semana en Final Abierto. Esta semana recibimos también al ministro secretario general de la Gobernación, al doctor Carlos Viñolo, para hablar de varios temas. Uno muy importante que tiene que ver con la presencialidad total en las escuelas, cómo avanza el tema de la pandemia y por supuesto también hablamos un poco de política y de elecciones y con él iniciamos este episodio de Final Abierto. Esta semana en Final Abierto recibimos al ministro secretario general de la Gobernación, el doctor Carlos Viñolo, para hablar, como siempre, con él de todos los temas, muchos de los cuales están relacionados con la pandemia y otros también, sin duda, de la cuestión electoral que va a definir y mucho el próximo domingo. Doctor, gracias por estar acá. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un tema central que tiene que ver con la pandemia, además del proceso de vacunación, tiene que ver con la presencialidad escolar. Vamos hacia ahí, la provincia va a retomar la normalidad escolar, la normalidad presencial en el futuro. Bueno, es un desafío que tenemos hacia adelante y es la tendencia. Siempre que podamos mantener los niveles de contagio en la característica que tenemos hoy, que es en descenso, la verdad que incluso ya hay un movimiento general a nivel nacional que está planteando la posibilidad de avanzar hacia la presencialidad completa, que creo que es el primer paso que todos buscamos, ¿no? Estaría muy bien que la nueva normalidad aparezca en la escuela, en la educación, como una señal de prioridad, una señal de compromiso con un sector que, como muchos otros sectores de la vida en cada lugar, se vio muy resentido, ¿no? ¿Y cuáles son los parámetros que tienen que aparecer en el tablero de control del gobierno para que eso suceda? Bueno, en primer lugar tenemos que llegar a niveles que nos permitan avanzar a fase 5. El gobernador en eso ha sido claro, ha planteado una cifra que no es arbitraria, no es caprichosa, sino que tiene que ver con la sugerencia que hacen especialistas respecto de nuestra situación. Bajando los 100 casos diarios, por ejemplo, en Capital, y un correlato con la provincia, sería una oportunidad para tener fase 5 a lo largo. ¿Y en cuánto tiempo? Porque Capital sigue manteniendo más de 200 casos. Sí, pero viene progresivamente en baja, y también no se mira un solo indicador. Fíjese que el tema de internados ha bajado a niveles importantes también. Hoy tenemos la mitad del pico que nosotros tuvimos en junio en casos activos, tanto en la capital como en la provincia, y esos son indicadores que hacen pensar que se puede avanzar. Ahora, doctor, ustedes dicen hay que ir a la fase 5, pero uno ve, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana en gran parte, en grandes lugares de la ciudad, y hay como una normalidad prepandémica. Sí, depende, todo como se dice siempre, ¿no? Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Hoy hay algunos sectores que nos están demandando apertura a nosotros porque sienten que no tienen la libertad que tenían en la época normal. Es decir, acá hay que mirar la cuestión de las actividades como sumatoria. A veces comparativamente, por qué una está activa, por qué hay tal actividad y otra no, genera un mecanismo de análisis que nos lleva a equivocarnos. En realidad, cada actividad que uno abre suma. Y lo que nosotros hacemos es establecer un orden de prioridades. Por eso, tal vez, por ejemplo, lo lúdico, lo que tiene que ver con lo social,
se postergó. No quiere decir que no le veamos importancia, porque allí también hay un sector que desarrolla actividad, que da trabajo, que genera una actividad económica, pero bueno, la necesidad, como se dice habitualmente, tiene cara de hereje. La verdad que estamos optando todo el tiempo y buscamos que la cuestión esté equilibrada entre el requerimiento sanitario, la actividad económica y la demanda social que tenemos. Doctor, habló de la tendencia a la presencialidad, ¿no? ¿Manejan fechas en ese aspecto, más allá de esta cuestión sanitaria? Porque de algunos colegios los supervisores ya bajaron la normativa de volver a la presencialidad, o al menos ir avanzando ya a partir de la semana próxima. ¿Esto es realmente así o es una decisión que se ha tomado? Usted sabe, doctor, que es muy difícil manejar fechas con precisión en el marco de una pandemia que nos sorprende todos los días. Estas cosas, esas decisiones, mejor dicho, se toman en el momento oportuno, cuando está la condición sanitaria dada como para poder avanzar. Entendemos, para dar una respuesta y no eludir a la pregunta, que esa fecha no está lejos, pero yo no podría ser preciso porque la verdad que después a lo mejor no podemos sostener una fecha determinada y quedamos fuera de cuadra de lo que corresponde, ¿no? En lo que uno dice. ¿Se podría avanzar, por ejemplo, en las aulas? Depende un poco de la cantidad de alumnos que tenga cada aula. Es decir, si hay una división, una sección que tenga, qué sé yo, 15, 20 chicos, eso sí, ir a presencialidad absoluta, y por ahí los que tengan 40, 45, hay aulas que tienen 49, allí por allí seguir manteniendo un poco el sistema de burbuja. Por supuesto que son estrategias. Sistema mixto, ¿no? Hay que ir ajustando, y en esto, si bien hay una cuestión vinculada a la ciencia, a lo científico, a la evidencia, a los números fríos, después está el arte también de aplicar la realidad concreta de cada lugar. Y como usted marca, el hecho, no todas las aulas son iguales. Claro. Algunas están sobrecargadas, otras tienen menor cantidad. Hay situaciones distintas y bueno, la capacidad nuestra de adaptarnos y mirar el contexto y poder tomar la decisión precisa. Nosotros tomamos decisiones a un nivel general, a un nivel macro, y seguramente después en otros niveles de decisión se podrá ir haciendo ese ajuste que yo diría hasta a veces es artesanal. Ministro, viniendo un poco a lo que va a pasar el próximo domingo, ¿qué cree usted que se debate, en definitiva, qué estamos discutiendo que va a haber su resultado el próximo domingo? ¿Qué proyectos, qué diferencias entre una y otra propuesta? ¿Qué tiene que dirimir la gente el próximo domingo? Bueno, claramente se define el futuro porque se está decidiendo sobre cuál va a ser el camino que vamos a seguir los próximos 4 años. En ese sentido, se ha hecho un esfuerzo enorme. Nuestro candidato y nuestros candidatos en general recorrieron todo el territorio provincial y también la capital, hablándole a la gente sobre qué queremos hacia adelante en términos de provincia, poniendo énfasis en la modernización, en la industrialización. Por eso el gobernador habla de la necesidad de desarrollo, dándole una impronta desarrollista a su mirada. Esto habla de renovación, habla de incorporación de innovaciones, habla de tecnología, darle el plus que Corrientes necesita. Nosotros estamos insertos en una región compleja que es el norte del país, que tiene que hacer un esfuerzo adicional para poder crecer económicamente. Vivimos el 30% de los argentinos, pero aportamos la mitad en cuanto a la dimensión económica. Nosotros tenemos un desarrollo muy grande en todo lo que es producto primario. Somos primero en arroz, primero en forestal, tercero en ganadería, pero necesitamos empezar a darle innovación, valor agregado, generar inversiones para que esto derrame en definitiva en trabajo para la gente. Y esto es lo que ha intentado hacer Gustavo Valdés, yo creo que con mucho éxito, con un compromiso personal muy fuerte porque le ha puesto una energía distintiva. La verdad que llama la atención el compromiso personal de recorrer lugar por lugar, territorio por territorio, tratando de llegar con un mensaje y buscando fundamentalmente que el espacio electoral por primera vez en Corrientes sea un espacio de escucha, distendido, sin conflictividad innecesaria.
sí con la competencia lógica y la diferencia de perfiles que tiene que Una existir. competencia devaluada también. Sí, en términos... No es responsabilidad de ustedes, ¿no? Pero en hay una términos de lo que oposición. nosotros hemos hecho, entendemos que hemos puesto en la cancha lo que tenemos. Como siempre, hemos salido a jugar el partido para ponerlo en un parangón deportivo con toda la energía que tenemos para poder llegar. Cuando habló de la falta de conflictividad de más, ¿es una crítica a lo que ha pasado en el pasado reciente de Corrientes o no? Bueno, nosotros hemos sido particulares. Corrientes es una sociedad muy politizada, que se ha caracterizado con tener, digamos, diferencias políticas que se expresaron públicamente muchísimas veces, y a veces hasta en demasía, generando neutralización del otro y evitando que se avance en muchos aspectos. Yo creo que si hay algo que inauguró como etapa política Gustavo Valdés, es ese criterio de trabajo, de sumar, de no prenderse en cosas que no conducen a un resultado y poner la prioridad en la gente. ¿Ese tipo de liderazgo es lo que se está dirimiendo también, más dentro de la alianza que afuera? No, hoy nosotros tenemos una tarea que tiene que ver con el ciudadano en general. Las cuestiones hacia adentro se dirimen en otro momento, que no es este. Hoy tenemos la obligación y lo estamos haciendo de esa manera. Pero las elecciones son ordenadoras también de muchas cosas. Sí, por supuesto. Es decir, cada vez que hay un proceso electoral y se valida un liderazgo con un determinado acompañamiento, eso proyecta hacia adelante muchas cosas. Como yo siempre digo, en política todos quieren estar en un lugar, pero ese lugar está reservado para algunos. Y esos algunos, pocos, son los que cuentan con el aval de la gente, con el aval del ciudadano, que es el mecanismo que la democracia tiene para validar, para empoderar dirigentes, y me parece que este tiempo lo pone en la escena, en el escenario principalmente a Gustavo Valdés, por su propio esfuerzo, por su capacidad de hacer las cosas, por haber tomado lo que se venía haciendo bien y proyectado hacia adelante. Creo que tiene una inteligencia distinta en ese sentido, y ojalá que todo lo que decimos sea así, porque seamos honestos, es decir, nosotros hacemos el esfuerzo de comunicar nuestra visión, pero el domingo habla la gente. Nosotros estamos ilusionados que se ratifique un acompañamiento. ¿Puede haber un resultado histórico el domingo, en términos porcentuales? Ojalá que sí, pero eso no lo sabemos. No, pero no le pego una presión de deseo. Usted obviamente maneja encuestas, sí, pero maneja con este tipo de decisiones de manera científica. Digo. Lo que pasa es que es irresponsable e irrespetuoso hablar de números de una elección cuando la gente es la que se va a expresar el domingo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme para llegar a esa gente. A ver, un resultado contundente, ¿consolida un liderazgo y termina otro? Consolida un liderazgo seguro, no necesariamente tiene que terminar otro liderazgo. Lo que hace es proyectar, particularmente creo, y esta es una opinión personal, Gustavo Valdés tiene un potencial de desarrollo muy importante todavía hacia adelante, que a mi criterio excede el límite provincial. Me parece que es un hombre que puede proyectarse regionalmente, nacionalmente, que puede protagonizar otros escenarios, y eso le haría muy bien, por lo menos al espacio al cual yo pertenezco, que necesita de visiones. A ver, le había gustado Valdés proyección nacional, pero ¿a partir de cuándo? No, bueno, eso lo determinará la realidad concreta y su propio interés personal. Yo estoy hablando de potencialidades. Eso se tendrá que ver si hay una vocación real del mismo Gustavo Valdés de avanzar en una proyección de esa naturaleza. Lo que yo estoy diciendo es que tiene cualidades, que tiene condiciones, es un hombre que está en un momento de la política y de lo personal que puede proyectarse todavía mucho más. Está en su mejor momento, eso es lo que por ahí las encuestas lo indican, ¿no? Digo, su momento político. Pero a ver, esa proyección, porque algunos ya lo ven como potencial candidato a vice de Rodríguez Larreta. Sí, pero eso es poner el carro delante de los... Porque además le dan la mitad de mandato, digo, no es... Nosotros tenemos un desafío que es el domingo. Primero tiene que hablar la gente. Primero se tiene que validar lo que nosotros creemos que puede suceder, porque bueno, lógicamente tenemos el optimismo natural
del convencimiento de un proyecto que cree en lo que hace y que ha hecho el esfuerzo, ha transpirado la camiseta para poner en la agenda pública temas que la gente, en lo que nosotros recepcionamos, valida. Ahora, el resultado final se ve el domingo. Mucho de lo que yo digo puede quedar trunco o no si la gente no apoya con su voto. Nosotros estamos ilusionados, convencidos, pero hay que esperar ese tiempo. Y en política lo peor que uno puede hacer es adelantar etapas y tiempos. Hay que esperar los momentos y en ese momento ¿Se puede venir un recambio generacional a partir del domingo también, o no? Se está produciendo eso. No es el domingo solamente el momento especial. Yo creo que hay un recambio generacional y nosotros necesitamos ese recambio como proyecto político porque somos un proyecto que está hace 20 años en la provincia. Si no hacemos ese recambio, nos vamos a envejecer no solamente en términos de edad, sino de ideas. Necesitamos que haya nuevas visiones, nuevas formas de ver la realidad. ¿Eso implicaría que el gabinete pudiera tener cambios? ¿Están pensando en darle renovación al gabinete? Como siempre digo, esas son decisiones exclusivas del gobernador, que es quien arma su equipo. Uno puede tener visiones, puede tener ideas, pero la gente vota un representante y ese representante es quien define cómo articula y cómo estructura su equipo. Claramente Gustavo Valdés da señales de ir hacia adelante, de renovar, de querer innovar, de querer incorporar nuevas visiones, pero es decisión propia y exclusiva de él. Da la sensación de que este primer gobierno fue prudente y si hay un segundo es de profundización de modelo, como se dice en política, ¿no? ¿Usted lo ve así? Es natural eso, realmente es natural. Aparte hay un aprendizaje también. Lo decía el mismo gobernador Valdés, no es lo mismo el Valdés que asumió hace 4 años que el Valdés que hoy está gestionando esta provincia. ¿Le sorprendió? Totalmente y positivamente. Realmente ha ido creciendo paulatinamente con el correr del tiempo, ha incorporado aprendizaje de carácter técnico muy rápidamente. Nosotros ya sabíamos que era un hombre que venía de la militancia, que tenía una enorme formación política, pero pudo incorporar otro tipo de visiones y estoy muy gratificado con el manejo de los tiempos políticos, las visiones que tiene para la toma de decisión. Creo que le hacen muy bien a Corrientes y ojalá que el domingo la gente acompañe no solamente a él, sino al equipo de trabajo. Y cuando hablo de equipo me refiero específicamente a nuestros intendentes que han venido interactuando con él de un modo muy, muy interesante. ¿Y qué va a pasar en Capital, hablando de intendentes? Lo mismo, nosotros estamos muy confiados, estamos muy contentos con la campaña, cómo se ha trabajado, la dinámica impresa, los compromisos que asume el intendente con la ciudad basado en una plataforma de confianza, porque, uno puede estar a favor, puede estar en contra, pero uno sale a la calle, recorre esta ciudad y quienes conocemos esta ciudad nos damos cuenta que nunca ha tenido el nivel de intervención que tiene hoy. El lugar que uno señale en un mapa puede seguro contar qué cosas se han hecho, qué obras, qué programas, cómo intervino el municipio, y eso se debió fundamentalmente a la inteligencia del intendente y del gobernador de haber comprometido la palabra del trabajo conjunto y haberla cumplido a rajatabla, a tal punto que llegaron a complementarse, como lo ha explicado el propio gobernador, en un vínculo casi de amistad, porque el devenir del trabajo, el devenir del día a día hizo que empezaran a complementarse de un modo realmente eficiente. Explicaba en algún reportaje con colegas suyos el gobernador que la complementariedad en la toma de decisiones, donde interviene uno, el otro complementa de otra manera, y eso es lo que ha ocurrido. Y la última, por lo menos de mi parte, ¿cuál va a ser el rol de Carlos Viñolo? ¿Dónde le gustaría estar en un segundo mandato? No hay lugar en la política para gustos personales. Este es un proyecto colectivo. Estaremos donde podamos ser útiles, donde nos puedan
primero, que nos convoquen, en segundo lugar, que podamos ser útiles y que podamos hacer un aporte. Y ese es el espíritu que yo he encarado este proceso y todos los procesos, aun cuando me tocó ser candidato. Yo he tenido etapas que fui candidato e incluso en algún momento no lo quería hacer, pero había que cumplir un rol y lo cumplí perfectamente. Y me parece que ese es el espíritu que deben tener todos los hombres y mujeres que están en política, es decir, hacer el aporte al concepto colectivo de equipo. Yo me defino fundamentalmente como un hombre de equipo y ahí estaré. A veces en primera línea, a veces en segunda y a veces apoyando de atrás, y uno tiene que tener la preparación mental, y espiritual para asumir ese rol. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Estábamos hablando con el doctor Carlos Viñolo, ministro secretario general de la Gobernación de Corrientes. Las elecciones en Corrientes el próximo domingo. Germán Brayar Pocar es candidato a diputado provincial en primer término por el Frente Corrientes de Todos. Germán, bienvenido a Final Abierto. ¿Expectativas para el próximo domingo? Y un final abierto, como dice el programa. La verdad que venimos Lo estudiaste, ¿eh? No. Venimos de una campaña donde la oposición fue tomando volumen, fue presentando sus propuestas, fue mostrando que hay otro camino, que el Invico puede realmente hacer casas y no solamente frustrar sueños de los correntinos, que la EPEC, manejada por nosotros, puede ser un gran aliado de las pymes y no la trifásica que le falta para dar el salto y tomar más trabajadores. Ahora, ¿no arrancan tarde, Germán, con ese mensaje, con ese discurso? A ver, siempre la oposición lleva su tiempo a acomodarse. Eso es así, el poder siempre ordena de una manera más fácil. Sí, creo que el que arrancó tarde en proponer soluciones fue ECO a los problemas que todavía no pudo solucionar. ¿Por qué van a hacer ahora lo que nos hicieron en 22 años? Es mucho. Está bien, pero digo, ECO, más vamos Corrientes ahora, estuvo en esta campaña y de hecho en estas elecciones corriendo prácticamente solo en los 4 años de gestión de Gustavo Valdés. A eso apunto cuando te digo si no largaron tarde. Es decir, hay un candidato que recién se conoce en el cierre de la presentación de los nombres. Es decir, no es poco tiempo. Es decir, es que yo no dudo ¿por qué no unificaron este mensaje, este discurso y por qué no unificaron a la oposición? No te digo del 2018, 2019, pero por lo menos del 2020 para tener más tiempo, más plazo como para que el discurso que estás diciendo y que es un discurso claramente opositor pueda llegar con más rápido y más contundencia al electorado. A ver, en una parte tenés razón en que tal vez el mensaje claro se cristalizó un poquito más tarde. Pero también tenés razón en que Encuentro por Corrientes es mucho cartelito en cada poste de la provincia, mucho marketing, pero los resultados como gestión son malos. Yo no voy a negar que son muy buenos haciendo marketing, yo no voy a negar que son muy buenos en la rosca política, pero son muy malos gestionando. Y los resultados socioeconómicos de la provincia son, en términos relativos, porque siempre hay que ver en términos relativos, cada vez peor con respecto a las diferentes provincias. Yo siempre digo, Corrientes fue una provincia de mitad de tabla, era Lanús, y hoy siempre está jugando al descenso. Cada vez que sale cualquier tipo de índice socioeconómico, estamos entre los 3 últimos. ¿Y cómo entonces es que la gente tiene tan buena consideración del gobernador según las encuestas que se conocen, ¿no? Como decís, todo relativo. Bueno, estamos hablando de números de más del 60% que dicen que están de acuerdo con la gestión de Valdés y que lo acompañarían el próximo domingo. Generalmente los ejecutivos, después del 2001, donde las capacidades de los ejecutivos se vieron muy deterioradas, con la recomposición de la Argentina iniciada en el gobierno de Néstor Kirchner, los ejecutivos fueron ganando volumen. Y todos los ejecutivos de los 24, 23, Eduardo me está dando la razón acá atrás de cámara, están consolidados. También es cierto que tal vez este espacio político que es el Frente de Todos, con excelentes intendentes, con muy buenos técnicos, pudimos haber construido un mensaje un poco más dinámico y rápido, acorde a la realidad que abajo es muy dura. Por ahí creo que algunos compañeros se creen que lo que es evidente no hay que explicar.
Pero bueno, es una etapa y si han habido o no errores estratégicos, yo en la construcción provincial no me voy a hacer cargo, más allá que yo estoy presente en una fuerza provincial, yo era concejal y me parece que el trabajo de construir una alternativa opositora y marcar otra alternativa de ciudad lo hice bien. Al intendente Tassano le fui demostrando desde la primera ordenanza, me acuerdo, el 10 de diciembre asumo, digo, bueno, voy a decir 6 meses para mostrar qué hace, y el 12 de diciembre ya estaba bajando la tasa del juego a los casinos y subiéndola a los vecinos. Y así empezamos, así empecé defendiendo, porque la verdad que cuando uno juega al fútbol, el que más se cansa es el que defiende, no el que ataca. Y la verdad que fue muy desgastante frenar eso, frenar el plan costero. No pude frenarlo de las tasas, pero que se ponga en discusión. Frenarlo del plan costero, frenarlo del shopping en la playa Arrasatí. Pero se fue construyendo. En la provincia seguramente hubiese sido mejor ir marcando errores o falencias en la gestión que por ahí otros compañeros dan como por hecho que se ven y hay que explicar que lo podemos hacer mejor. Ahora, es verdad lo que decís en función de los oficialismos, porque es lo que pasa en Formosa con Gildo Fran, en Buenos Aires con Macri, Rodríguez Larreta, en la mayoría de las provincias gobernadas por el peronismo generalmente tienen procesos largos de gobierno. Pero también es verdad lo que dice un poco Gaby, sintetizando que la oposición de Corrientes, si nosotros ponemos la oposición en el PJ, desde el año 73 no gobierna. Hubo procesos en los que fue coalición, incluso con el radicalismo, pero después no supo generar lo que se necesita, que es que la ciudadanía por ahí vea la opción de poder. Bueno, eso no se va a romper el domingo cuando la ciudadanía lo vota a Fabián Río como gobernador. Después del resto de la historia, yo nací en el 83, no me voy a hacer cargo. A partir de ahora, yo creo que es un punto de inflexión como primer candidato a diputado de una de las dos alianzas. A partir del 29 de agosto, llámenlo a Germán Brayar y pregúntenle ya como actor de la política central de la provincia si se hacen o no bien las tareas para conformar el mejor gobierno que yo creo que va a ser el de Fabián. Ahora me hago cargo, a partir de hoy, a partir de que fui ungido, de tomar decisiones y de construir y de apoyar a muchos intendentes que lo estamos haciendo y demás. Y en el caso de que no gane Fabián Ríos, ¿qué va a pasar con esta construcción que lograron ahora? Esta posición es mucho más sólida y coherente que otras. Nosotros solamente estamos renovando 3 diputados porque otros 2 se fueron antes de asumir. El caso de Dani Pereira y de Pellegrini, que los dos estamos enfrentando en la boleta. Vamos a decir las cosas. Yo le tengo un cariño personal a Dani, pero antes de asumir ya estaba en el bloque de ECO. Eso no va a pasar en este caso porque somos todos militantes y compañeros de una visión de ciudad y de provincia que es mucho más sólida esta construcción. Quédate tranquilo que vas a tener un bloque mayoritario de oficialismo apoyando a Fabián Ríos. No lo necesito yo, digo, necesita la ciudadanía para poder equilibrar la cuestión. Tanto que si gana un gobierno, cuente con mayoría legislativa, como si me toca ser opositor, haya una oposición contundente que controle y que proponga lo que el gobierno no hace bien o puede mejorar. Ahora, Germán, hasta por el bien del propio gobernador. Sí, por supuesto que sí. Pero ¿cómo lo haces cuando no tenés los números? Porque en definitiva un parlamento o una legislatura definen los números. Miren, Carlito, no te quiero decir que me crió porque lo deja muy viejo, pero me vio caminar en la política. En la legislatura que se viene, tanto si me toca ser oficialista como opositor, no va a ser la misma. Mi impronta no la dejé en el Consejo Deliberante. La impronta de trabajo, de tocar los temas que hay que tocar, de discutir lo que hay que discutir con seriedad y con propuestas. Y sin demagogia, la voy a llevar a la Cámara de Diputados. Prepárense, si el periodismo político estaba aburrido de la legislatura, que sentía que era todo un levantamano, que los que venimos tenemos otra impronta y en particular en 4 años me voy a venir a final abierto, ojalá que esté más cerrado ya al final, pero y voy a rendir cuenta como diputado de en qué ayudé al gobernador que le toque, qué frené, porque los gobernadores muchas veces se ceban en el afán de hacer sin pensar. Imagínense si antes de la pandemia... ¿Vos crees que Gustavo Valdés está cebado? Lo veo con aires de imponer cosas de más. Me gustaría que se cebe menos en los carteles, en los postes, que la verdad que en eso no falló. Todos los postes de la provincia tienen su cara, y que esté más cebado en gestionar.
en ejecutar fondos que están disponibles a nivel nacional e internacional y no están. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Los fondos GIRSO. Cientos de millones de dólares que prometió los primeros 6 meses de su gestión, fue uno de sus ejes de salir a presentarse a la provincia como gobernador. Y la verdad que no hay una sola planta de tratamiento de residuos y somos la provincia que peor trata los residuos. Agua y cloaca. No se hicieron obras de agua y cloaca en la provincia teniendo muchos fondos habilitados y casi rotativos del gobierno nacional. Hay 40 carpetas que se firmaron hace año y medio. Todas las provincias, no importa el color político, ya terminaron de ejecutarla y renovaron el fondo por 5.000 millones. Y acá están todas en análisis. Si quieren, le doy punto por punto los 40. No, está claro, hay esa Son agenda. muy buenos políticos. Marketing, Está bien, esa para agenda. marketing están, pero para gestionar son malos. Ahora, también, Germán, no pasa solamente en Corrientes que las legislaturas, con sus mayorías, en función del voto que cosechan los oficialismos, se convierten en escribanía. Está como todo muy centralizado en el poder central, digamos. ¿Cómo hacer para terciar en la discusión y ser escuchado sin caer en la chicana siempre, digamos? Primero, estudiando y aprendiendo y escuchando al vecino. Al vecino, al ciudadano. La campaña y lo que tiene que hacer es caminar y escuchar a lo que piensa el ciudadano y solucionar su problema. Porque el gran error de la política es creer o presentar como que sabes todo. Pero lo que tenés que saber es escuchar y tener los equipos para lograr y articular la propuesta superadora que solucione un problema. Primera instancia. Y segundo, son buenos sueldos en la legislatura y son chapa linda. Si te mareas con eso... Ahora, Germán, planteaste un poco de la desierto. consolidación de bloques en la legislatura provincial, ¿no? Sí. ¿Por qué confiar en eso que estás diciendo si cuando obtuvieron porcentajes elevadísimos, 46, 49%, la oposición legislativa se desmembró a los pocos meses? No sé, yo conformé un bloque del Frente de Todos, que incluso con Nación, provincia, municipio alineado, lo pudimos mantener unificado. Yo no me voy a hacer cargo de lo que no hicieron otros. Lo que pasa es que Yo sos soy parte primer de un candidato a diputado proyecto del Frente. colectivo. No, Sí. no sos solamente Germán Brader Rocar. Sos parte de una cosa, se supone, ¿no? De una cosa mayor. Bueno, en el Consejo Deliberante, en votaciones muy pesadas, hemos frenado cosas con el gobierno nacional, provincial y municipal unificado. Se tuvo un diálogo, se tuvo una estrategia política y en particular me voy a forzar de que el rol que tenga el Frente de Todos, tanto como oficialismo como oposición, sea coherente. Y la verdad que no mire a los políticos por lo que dicen que van a hacer en unas elecciones. Como decíamos, te van a prometer todo. Fíjate por lo que hizo antes. Después mostrar, uno va dando un salto, como en mi caso, que voy de concejal a diputado y te puedo ir prometiendo la cosa. Ahora, pero mirá mi accionar y mirá lo que voy a Germán, hacer. no es subestimar al electorado decir que ECO tiene buena imagen y más solamente por una cuestión de marketing. Suena como que, viste... No es subestimar. Son buenos haciendo marketing. A ver, no, Sí, bueno, pero la gente no el vota únicamente por electorado, marketing. ¿no? Pues esta idea también de que hay que explicarle a la gente No. que la gente no entiende lo que pasa, digamos, y por eso vota como vota. No, evidentemente. Es raro, porque no. por otro lado decir que hay que escuchar. Sí. A ver, vos me, ¿Qué te dice la vos gente, me preguntás. Esto viene al punto que me decís, todo esto que vos estás viendo y el gobernador tiene 60-65% de intención de voto. Eso es objetivo. Seguramente la caña con ruda con su cara genera un efecto positivo en la imagen del Pero no va a gobernador. votar Pero por creo que la caña con gente- ruda, No, Germán. Digo, Claro. pero no, Parece que ese es el diagnóstico equivocado que siempre hace la oposición y que siempre hizo la oposición de ECO. No, yo no critico la caña con no ruda. entender muchas cuestiones. No entender por ahí la idiosincrasia del correntino y demás. Bueno. Son cuestiones que los dirigentes de ECO, de Colombia, esta parte, lo han entendido Es muy bien y cierto, han ellos explotado ese tipo Toman de cosas. bandera de correntinidad, pero de otra manera. Ellos tienen. Bueno, pero mientras Valdés se pasaba la semana pasada recorriendo el interior, 10 ciudades en 2 días, la mayoría de los dirigentes del PJ estaban en Buenos Aires, con Guado de Pedro, con Zabaleta y demás, cuando la campaña acá en Corrientes. Estuvimos, sobre todo yo O sea, en le particular. falta territorialidad, me En lo parece particular fuimos a avanzar y preguntar por qué la terminal de Goya, que está financiada, no se ejecuta. No entiendo. Pero no por era qué. necesario que haya una delegación, fue uno o dos, No, bueno, estaban todos. Cada uno fue con gestiones concretas, porque lo que pasa es que no podemos seguir prometiendo Coca-Cola o Puerto de Itaibatí que no se concreten. Realmente yo me fui a acompañar a candidatos, porque soy amigo del ministro de Transporte y para abrir las puertas, fui a acompañar a 2 candidatos a intendentes, como Gustavo Cantero y Basi, que quieren decir, ¿podemos o no podemos? ¿Vamos a tener los recursos? La sociedad correntina no puede seguir comiéndose amague como el de la Coca-Cola.
¿Y cuántos más? ¿Y el segundo puente que no lo pueden concretar? Y las plantas de tratamiento de residuos que va a nombrar que tampoco están. ¿A usted les parece que candidatos a intendentes pueden ir y venir, como prometió el profe Bassi en la terminal de Goya, que va a estar, que esto, que lo otro, cuando hoy hay en Goya, y vos sabés muy bien, unos pilotes de terminal que puso una docela, que no sé por qué no lo terminó y quedó por el camino? Nosotros no estamos dispuestos con tal de ganar una elección a seguir jugando como lo está haciendo el gobierno provincial con las ilusiones de los correntinos. Nosotros vamos, hablamos con un ministro, está la financiación, si el proyecto está, si está el consenso de la sociedad, si nos votan, sí está. Bueno, correntinos, buenos goyanos. La terminal se va a traspolar. Va a estar y va a ser una terminal digna, donde el turista se va a sentir bienvenido y donde el correntino se va a sentir respetado y no sufriendo. Cuando hace frío, te morís de frío en la terminal de Corrientes. Cuando llueve te mojás, cuando hace calor, no tiene nada bueno. Y una terminal de hace 40 años. Digo, si querés vamos y prometemos la Coca-Cola y prometemos todo lo que está por venir y no viene. Digo. Germán, muchísimas gracias. Gracias. Germán Brayar Pocar es actualmente concejal, es candidato a diputado provincial. Encabeza la lista de diputados provinciales del Frente Corrientes de Todos. Seguimos recorriendo las propuestas de cara a las elecciones del próximo domingo y nos visita aquí la candidata a diputada Ani Pereira. ¿Cómo estás, Ani? Gracias por haber venido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿cuál es la evaluación a poquitos días ya de las elecciones? Bueno, la verdad que lo que siento y percibo después de haber recorrido toda la provincia es que hay una muy afectuosa recepción, que la gente entendió cuáles son las propuestas y la visión de provincia, que apuesta a esta propuesta política que encabeza el gobernador y nos manifiestan un amplio apoyo. Hemos recorrido localidades donde, es más, la competencia está dada por gente de nuestro propio espacio político, así que creo que vamos a tener una excelente elección el domingo. Recién Germán Brayar Pocar decía que el frente del que formás parte tiene mucho marketing pero poca gestión. ¿Qué tienen para mostrar y para decirle al electorado que tiene que elegir los domingo? Bueno, yo creo que esas son muy de campaña, esas frases. Creo que no hay nada de marketing y que hay muchas obras que estamos inaugurando a lo largo y a lo ancho de la provincia de Corrientes, que tienen que ver con infraestructura escolar, con rutas, con enripiados de camino para la producción, con mucha inversión de empresas en parques industriales. Hoy estábamos inaugurando salas de atención primaria de la salud en San Cosme, acompañando a una intendente liberal. Creo que hay muchísimo para mostrar y muchas obras que ni siquiera van a poder ser inauguradas antes de la elección, pero que no se trata de eso, se trata de que se van cumpliendo objetivos y compromisos que hizo el gobernador al inicio de su mandato y que empujan al desarrollo. Si uno sale y conversa con cualquier correntino, las prioridades están en conseguir empleo, en el trabajo. Y hay una visión de este espacio político que es el desarrollo, apuntalar y cambiar toda la matriz productiva de la provincia de Corrientes, no enfocarnos solamente en la producción, sino también esto de apuntalar las cadenas de valor en todas las actividades foresto-industriales, citrícolas, hortícolas, ganaderas. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con todos los sectores de la sociedad en toda la provincia de Corrientes, con aquellos que están apostando a la producción, que están apostando a invertir. El otro día tenía la grata sorpresa de encontrarme con empresarios de Misiones que se están instalando en Corrientes, porque la situación fiscal de la provincia es mucho mejor en Corrientes que en su provincia. Y eso tiene que ver también con normas que nosotros trabajamos desde la Cámara de Diputados en estos años, y que son las promociones de las inversiones en la provincia de Corrientes. Así que se va dando esto de generar crecimiento, de entender que solamente con esta generación de riquezas, con estas inversiones, con la forestoindustria, podemos generar empleo genuino en la provincia de Corrientes. Y creo que el correntino entendió esto porque apuesta fuertemente
a este espacio político. Es la legitimidad que tiene la gestión, que además fue apuntalada por una excelente estrategia política de convocar a todos los sectores, a todos los partidos políticos, de dejarnos a cada uno aportar nuestra propia impronta, de dejarnos brillar a todos, cada uno en su rol, en su posición, con su partido político, sin perder ningún tipo de identidad. Me parece que eso ha sido fundamental en este tiempo y creo que es la clave, esto de una buena dinámica de hacer política con mucho diálogo y mucho consenso y una excelente gestión de gobierno que creo que está a la vista. Hay que salir y recorrer la provincia para darse cuenta de la cantidad de cosas, pero encaradas en ese sentido, en la generación de empleo, de crecimiento, de inversiones, esta sinergia del sector público con el privado, no el Estado saliendo a solucionar todos los problemas, sino a apuntalar al sector que va a generar este mecanismo de crecimiento y desarrollo en la provincia. Esta es una pregunta demorada porque, bueno, por cuestiones de la campaña, pero hasta minutos antes de la conformación de la fórmula, tu nombre sonaba como compañera de fórmula de Valdés. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que fue algo más mediático que otra cosa, porque... ¿Segura? Sí, segura. Nosotros no habíamos tenido nunca esa conversación, aparte todos sabíamos que era una decisión muy personal del gobernador, que hoy ya ni siquiera está para discutirla, sino que al contrario estamos trabajando todos los partidos fuertemente por la fórmula de Valdés, Brayar, Pocar, y eso es lo que se está haciendo en Ahora este vas a trabajo encabezar cotidiano. la lista de diputados. ¿Sí? Una de las críticas que se le hizo a la actual legislatura es que con mayoría grabada en ambas cámaras hubo normas que sí salieron, porque hay que reconocer que sobre todo los códigos salieron, pero hay leyes muy importantes, incluso pedidas por el gobernador, que se trabaron en la legislatura. ¿Cuáles de todo ese trabajo te planteás para los próximos 4 años y el compromiso, digamos, de poder avanzar con, por ejemplo, paridad de género, voto joven? El tema de la paridad yo creo que es un tema que se debate transversalmente en todos los partidos políticos, más allá de las mayorías que podemos tener desde Encuentro por Corrientes. El tema de la paridad es un tema que necesitaba su proceso. Ahora escuché que todos van a votar rápidamente la paridad de género, así que es lo primero que vamos a... De hecho, ECO no acompañó cuando se pidió preferencia en las veces que se intentó tratar. Eso es algo que se dice desde el recinto hacia afuera, de que ECO no acompañó. En realidad no quería acompañar mucha gente que no tiene que ver con ECO. ¿Usted acompañó? Por supuesto, yo siempre. Es más, ¿Y sus compañeras y compañeros? Mira, ya escuché varias veces que se acusa a las mujeres de este tema, de que no salga la paridad, por eso me decís sus compañeras. No, compañeras y compañeros. Yo te digo, el tema de la paridad es un tema que se discute transversalmente en todos los partidos políticos, no en el mío, inclusive mi partido tiene una presidente mujer, sí. Así que creo que es más complejo que eso. Pero ¿qué tan complejo puede ser algo que es una discusión del... Pero no en el pensamiento de una mujer. Yo creo que... Por eso te digo, hay muchos diputados varones que tal vez no entendieron. Ricardo Colombi lo puso blanco sobre negro, que una cosa, dicen una cosa en público y otra en privado, digamos, básicamente. Yo creo que para muchos todavía no es un tema fácil. El gobernador nos lo pidió un montón de veces, porque yo he estado presente, inclusive tuvimos conversaciones en las que le preguntábamos verdaderamente... ¿querés que salga esto? Y nos manifestaba y nos ratificaba que quería ya la ley de paridad de género. Por lo cual, te digo, es un tema que nosotras las mujeres, desde todos los partidos políticos, y no solamente de Encuentro por Corrientes, lo venimos planteando, lo venimos conversando en la labor parlamentaria, tiene que salir de la Comisión de Asuntos Constitucionales, primeramente, y es algo que por lo menos yo puedo hablar por mí, voy a apoyar, pero siempre lo dije. Yo soy una de las que firmó el proyecto, inclusive hasta le había puesto un plazo, porque me parece que el plazo de duración de una ley de paridad
no tiene que ser mayor al que la sociedad entienda que acá tiene que haber una equidad total entre hombre y mujer, porque si no estaríamos inclusive poniéndonos un techo nosotras mismas. ¿Cómo Ani, me dirían? Perdón, Gaby, preguntarte ya que estamos hablando un poco Sí. de la paridad y la cuestión del voto joven, ¿no es hora de cambiar el sistema electoral en Corrientes? Yo creo que nosotros tenemos que ir a un sistema de boleta única rápidamente. No electrónica, sino de boleta de papel. Bueno, electrónico sería muchísimo mejor, pero creo que es todo un proceso hasta que toda la sociedad Porque se ahora pareciera ser que acostumbra. todos están de acuerdo también, ¿no? No, nosotros hemos estado Ricardo trabajando Peroni viene mucho. ya en 2 o 3 Si oportunidades. revisás archivos, el tema de la reforma política con paridad de género, voto joven, que son 2 proyectos que yo misma firmé. ¿Pero o qué sea, depende tienen- que se avance en eso? Y Ana, del ¿no? consenso Porque de ahora todos. todos otra vez nos asustamos que vamos a encontrar 55 consenso de boletas en el todos. cuarto oscuro. Del consenso de todos. ¿Pensás que se va a lograr? Yo creo que sí, yo empujo para eso. Ujú. Permanentemente, y no solamente desde el discurso, sino suscribiendo los proyectos que son necesarios para que esas cosas ya aparezcan y se tomen como Lo que naturales pasa en es que una siempre sociedad. surgen los debates en tiempos electorales y es verdad que en tiempo electoral no podés tocar el régimen electoral, digamos. Por supuesto, lo tenés Tiene que que ser en trabajar un en las año- épocas, por eso todos estos proyectos fueron presentados durante épocas donde no había Claro. debates Bueno, electorales. el año que viene es un año Inclusive para eso. te digo más, el Partido Liberal presentó el proyecto de ficha limpia también. Nosotros desde el partido trabajamos mucho sobre los temas de transparencia institucional. De hecho, el 2020 podría ser, el 2022 podría ser un año para eso, ¿no? 2021, yo creo que a partir de ahora en adelante podemos empezar a tocar muchísimos temas que nosotros ya presentamos. O sea, vuelvo a decir, para mí y para el Partido Liberal al que represento, estos siempre fueron temas que estaban en nuestra agenda y no desde el A ver, discurso. meto otra cuestión, ¿no? Que por ahí es mucho más espinosa, digo. ¿Pensás en una posibilidad de reforma a la Constitución o no la crees necesaria por ahora? Yo no la creo necesaria por el momento. Yo creo que con leyes complementarias hay muchos temas que se pueden solucionar. Por ejemplo, estos que estamos mencionando, que harían mucho más equitativas las cuestiones, hablando de paridad y de voto joven. Otra cuestión que no entiendo es la del voto joven. Es otro de los proyectos que nosotros firmamos en su momento y que tiene que ver, los chicos van a votar en las elecciones Ahora vas a ver, nacionales Ani, que y no van a votar en la elección coinciden, ¿no? provincial. Todos coinciden, pero seguimos sin paridad, seguimos sin... Como que nadie se hace responsable. A mí me encantaría estar en la Comisión de Asuntos Constitucionales porque me parece que son, pero aparte son cuestiones que ya están dadas en la sociedad. ¿Qué expectativas tenés para el domingo? Y si te animás por ahí a hablar de porcentajes. No, yo no hablo nunca de porcentajes, sé que va a ser la elección y el triunfo de Encuentro por Corrientes más Vamos Corrientes. Para mí, desde el punto de vista de mi percepción, después de haber recorrido muchísimas veces la provincia en estos últimos años, para mí va a ser contundente, va a ser por un amplio margen. ¿Pensás que puede ser porcentajes históricos o no? Yo creo que son porcentajes históricos. No sé si no van a superar a los porcentajes ¿Y históricos. qué diría Ricardo Colombi? ¿Qué obligaciones les pone por delante ese Mucho ganar compromiso. por tanto? Digamos, bueno, ¿y qué? Mucho qué, compromiso y responsabilidad, concretar esto. digamos, Seguir sos la apuntalando primera- esta visión, seguir apuntalando esta visión. ¿Cómo se apuntala? Porque Se apuntala trabajando, se apuntala estando cerca de cada uno de los sectores. Hace poco tiempo estaba en Curuzú reuniéndome con sector ganadero, con empresarios que ya están instalados, con futuros inversores para el Parque Industrial de Curuzú, en un desayuno de trabajo antes de irme a otra localidad. Y hay muchas cosas que se plantean en la agenda para los legisladores, cuestiones que quitan determinados obstáculos para trabajar y para seguir invirtiendo. Sí, sí, A sí. veces se entiende y nos reclaman, porque lo he escuchado muchas veces, qué cantidad de proyectos legislativos, y a veces lo que nos tienen que preguntar es la calidad de los proyectos legislativos. A veces no tiene que ver con crear Sí. normas, sino a veces tiene que ver con derogar algunas Sí, que- no es cuantitativo. Sí, claro. que crean algunos obstáculos a la No, gente. pero además, La en gente- la cantidad hay mucha declaración que Claro, tampoco sirve proyecto de para nada. resolución de la que yerba mate. también, también encontraron la vuelta. Bueno, pero a veces Sí, el yo día de creo la que caña con hay que ruda, ¿no? entender el trabajo legislativo. Hay proyectos de resolución que tienen que ver con establecer ese nexo entre cada uno de los legisladores que tenemos mucha llegada territorial. Nosotros somos representantes directos
de los correntinos. Ani, Cuando uno preguntarte- llega a un paraje y te piden una electrificación rural, nosotros tenemos la obligación de llegar a la Cámara de Diputados, que es nuestro ámbito natural, elaborar un proyecto de resolución, enviarlo al Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Provincial de Energía de la provincia, y seguir ese proyecto hasta la instalación. ¿Te gustaría tener algún rol ejecutivo o no? A mí me gustan siempre todos los roles que me tocan ocupar. Me tocó el rol ejecutivo y lo hice con absoluta si tuvieses pasión. que elegir. No, hoy elijo el legislativo. Creo que haber aceptado encabezar una lista legislativa tiene que ver con un compromiso mío como mujer, como representante de las mujeres de Pero si te Corrientes. ofrecen y un cargo también, ¡ejecutivo, ¿qué decís? ¿en este momento? No, después de No. una segunda gestión de Gustavo Valdés. No. Ahora soy una legisladora y estoy ofreciendo a la sociedad una renovación de una banca. ¿Y el 11 de Así diciembre? que- No. Ahora, Dani, ¿qué pasa cuando, si uno mira un poco el escenario, o sea, el escenario electoral de Corrientes es un escenario que hay que modificar, no hay 55 maneras de ver la provincia y todo eso, No. pero además... Hay 25 partidos más que van a tener personería antes. Claro, de bueno, diciembre. pero vos mirás quiénes son los actores de la política, más o menos son los mismos, y los actores liberales son 3 o 4 referencias muy importantes dentro de Encuentro por Corrientes y que atomizaron el voto liberal. Es decir, que es inviable pensar en una reunificación en algún momento de los sectores liberales. En política nada es inviable. Yo creo que, sobre todo cuando hay muchísimo diálogo y cuando todos dejamos nuestras individualidades. Vos hoy me preguntaste que estaba instalado lo de la vice. Yo creo que llegamos a una madurez tal que hemos dejado todos nuestra individualidad para pensar en un proyecto político que es mucho mayor que nosotros mismos y que inclusive, más allá de que cada uno lucha por la identidad de su partido político, por sacar la mayor cantidad de votos en las próximas elecciones, por afianzar la estructura partidaria en toda la provincia, yo creo que hay algo que es mucho más importante que todo eso y es este proyecto de provincia, que tiene que ver mucho con la generación de inversiones en Corrientes y con la generación de empleo. Y en eso no hay ningún tipo de discusiones, así que si tenemos este excelente diálogo que estamos teniendo con muchísimos sectores, cada uno respetando su individualidad y su partido, siempre las conversaciones, la unidad dentro de los liberales siempre es un tema que yo también estoy trabajando mucho para eso. Recorrer toda la provincia, los parajes, las localidades, visitar a todas las familias liberales, conversar para ver la coincidencia de ideas, lo que pretenden del futuro, hacia dónde vamos, la planificación a 10 años. Eso hace que haya una vinculación enorme. ¿Y qué entre expectativas todos los electorales liberales. pensás para el Partido Liberal en sí? Y yo siempre quiero superar electoralmente las performances anteriores, siempre. Veremos qué pasa el domingo entonces. Muchas gracias por haber Veremos. venido. Esperemos que estemos muy bien. Gracias. Estuvimos conversando con Ani Pereira. Hace algunos días se inauguró en Yapeyú un nuevo museo, una nueva lectura sobre la historia de Yapeyú y también un centro de interpretación en La Cruz. Poder pensar cómo se construye un relato es alguna de las cosas que queríamos cuando pensamos en invitarla a Ada Irastorza, que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Ada? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo contamos una historia a través en un museo? ¿Cómo se construye, se trae al presente otra vez todo eso? Bueno, en el caso de un museo en general es como el arte de contar una historia a través de los objetos. Entonces, lo primero que se hizo en este caso es hacer un relevamiento de cuáles eran los objetos arqueológicos o históricos que poseía Yapeyú para poner a disposición de este nuevo espacio cultural, y a partir de eso empezar una investigación y comenzar a poner en orden para que ese guión y esas piezas que van a encajar en ese guión tuvieran una coherencia.
gran parte de las piezas que hoy están exhibidas en ese museo estaban exhibidas en otros espacios del pueblo, pero tal vez mezcladas con cosas que no tenían que ver con el relato que se quería contar, o sin una infografía que acompañara y ayudara a la comprensión de eso. Sobre todo cuando hablamos de piezas arqueológicas, muchas veces para el visitante de un museo es un pedacito de piedra, o decís, ¿y esto qué es? Que puede llegar hasta ser aburrido si no hay algo o alguien que te cuente un poco y te ayude a... Una historia que valga la pena, ¿no? Sí, entonces se hizo eso primero, como relevar lo que había, a partir de eso construir un guión, y se completó el guión con algunas piezas que se mandaron a hacer ex profeso, que se aclaran después en los nomencladores, que no son piezas históricas, sino son, por ejemplo, una recreación, como el caso de un traje del general San Martín. ¿Qué cuentan? Este relato, este museo, ¿qué historia cuenta? Este museo en particular, que mucha gente asocia automáticamente Yapeyú con San Martín, y la verdad es que este museo no es un museo sanmartiniano, es un museo que intenta dar cuenta de, como en una línea de tiempo, de la historia de Yapeyú, que nace con la fundación de una misión jesuítica que se llamó Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos de Yapeyú, pero que en realidad eso tiene razón de ser y se funda porque antes también había una población prehispánica. Entonces nosotros decidimos no arrancar como que el momento cero es la fundación de la misión, sino contar un poco qué pasaba con las comunidades guaraníes o anteriores a los guaraníes que estuvieron en la zona. La verdad que en la zona se encuentran muchísimo elementos líticos y cerámicos que dan cuenta de que fue una zona muy habitada. ¿Cuánta tecnología hay disponible en estos nuevos museos de Corrientes? Cuando me refiero a tecnología, porque me parece para contar la historia no solamente el objeto, sino un guión, infografía, cartelería, objetos que fueron reconstruidos al efecto, pero también hay una cantidad de nueva tecnología técnica, de narrativa, digamos, para contar historias en los museos. En este caso, el comitente fue el Estado provincial junto al municipio, y nosotros, el equipo que finalmente llevó a cabo el trabajo, una de las primeras preguntas fue, ¿quieren que vayamos por lo tecnológico o por un museo de líneas contemporáneas, pero de un modo de contar contemporáneo, pero con elementos no tan tecnológicos? Y decidieron eso por una cuestión, y que es una realidad también, es que cuanto más tecnología usás, después es más difícil el mantenimiento, y a veces los recursos, no me refiero ni siquiera al recurso económico, sino al recurso técnico en los pueblos se complica. Entonces a veces uno va y visita un lugar meses después, o un año o dos después de que se inauguró, y ya ves que algo no funciona. Entonces tratamos de, sí se trabajó, y para mí eso es como un orgullo, se trató de armar un equipo interdisciplinario que haya distintas disciplinas, y la gran parte del equipo son correntinos. Entonces había gente de diseño gráfico, ilustración, diseño industrial, el sastre, que si bien el sastre que hizo el traje de San Martín, si bien es correntino, está viviendo en Buenos Aires, pero es correntino y tiene como un gran amor a esto. Y la gente que hizo el audiovisual también, lo mismo que para un centro de interpretación que estuvimos trabajando para La Cruz. Sí se ha trabajado en, por ejemplo, incorporar otras dimensiones que por ahí en Corrientes no estamos acostumbrados. Por ejemplo, que el sonido esté presente siempre, aunque uno esté mirando objetos o leyendo una infografía, el sonido esté presente. Sobre todo porque Yapeyú tuvo una gran importancia a nivel musical para las misiones jesuíticas, entonces nos parecía que no podía... Claro. A ver, hoy no tenemos alguno de esos instrumentos que nos haya quedado de la época de las misiones, no existe el objeto en sí, ni una partitura,
de esta zona, pero nos parecía importante que de alguna manera la dimensión musical estuviera presente. Entonces, sí hay tecnología en ese ¿Y sentido. cuánto participa o qué relación hay en el proceso con la gente del pueblo, del lugar? Ese construir ese relato, ¿qué contacto tiene con la gente de Yapeyú? La verdad es que en Yapeyú tiene la suerte de que evidentemente hubo gente hace muchos años interesadas en preservar el patrimonio. Entonces, en el Museo Sanmartiniano, que funciona dentro del Regimiento de Granaderos, ahí, por ejemplo, nosotros estamos muy agradecidos al teniente coronel Cordón, porque él fue guardando en ese museo un montón de piezas que no tenían que ver con los sanmartinianos, sino tenían que ver con hallazgos arqueológicos o cosas que la gente donaba, y que de alguna manera se fue constituyendo en un museo del pueblo, y de ahí salieron muchas de estas piezas. Y entonces está el trabajo de rescate que ha hecho él, está el trabajo de Marta Barlet de Neumann, que escribió varios libros sobre San Martín, y que en las primeras reuniones que había hecho el gobierno provincial para hablar de esta posibilidad había estado presente, y a la que hemos consultado, y hay gente que, por ejemplo, cuando estábamos trabajando se asomaba a la ventana a mirar, entonces los invitábamos a que pasen, y había gente que nos contaba. Había una señora, por ejemplo, que nos contaba que el Cristo que está ahí, que es una pieza muy importante, es una pieza de gran dimensión y está en un estado de conservación excelente, que es una pieza del barroco guaraní, nos decía que esa pieza había estado en manos de su tía abuela en un paraje que hoy ya no existe, que es el paraje Remanso. Y bueno, y nos contaban un montón, hay como un montón de leyendas también. Claro. Hay gente que te dice que ese Cristo apareció en el río, hay gente que te dice que el Cristo tenía oro adentro y que antes pesaba más y que ahora es liviano porque le quitaron el oro. Como se van construyendo como un montón de relatos. Apareció una pieza arqueológica en la obra que no llegamos a saber, hasta ahora no hemos podido dar quién la llevó, quién la dejó. Los albañiles dicen, la encontramos acá, está ahí, y hasta ahora, bueno, está exhibida, pero no sabemos realmente. ¿Y qué es? Es una cerámica prehispánica, pero es como una vasija, está bastante completa, estaba partida, la armamos para que se pueda como leer su forma. Tiene un engobe rojo muy lindo y muy característico de la cerámica guaraní. Pero, por ejemplo, en algún momento alguien va a aparecer a decir, claro, la dejé yo. Nada más. Ahora, en general, ¿cómo ves? Porque en el último tiempo el gobierno es como que ha invertido en los museos, hizo muchos rescates, sobre todo acá, pero ¿cómo estamos en nuestra museística, digamos, cómo es en relación a la de otras provincias que podemos comparar, y también pensar en que esto que decía Gaby, la relación con la gente y con los turistas también, cómo se conserva y cómo generar recursos a raíz de bueno, un museo, ¿no? Como sucede, por ejemplo, un ejemplo muy, muy emblemático, el Museo de Alta Montaña de Salta o el Museo Güemes. Sí. Bueno, esos son museos con mucha tecnología. No sé cómo, si los fondos de Güemes son todos provinciales, el de Alta Montaña no, tiene recursos de otro lugar, ¿no? Yo creo que una gran problemática de Argentina, pero en particular de Corrientes, y creo que justo ahora que vienen las elecciones, creo que yo lo pongo como una materia pendiente para la gente, los tomadores de decisiones, no se puede seguir pensando que los museos o los lugares, los centros de interpretación se mantienen solos, y tampoco es real que el Estado provincial puede seguir creando nuevos y manteniendo todos los que ya están, sino hay un aporte de los municipios también, y por otro lado hay municipios muy chiquitos, y que para mí, porque además hay muchísimos estudios hechos en otros países donde
siempre se cobra una entrada. Claro. Argentina tiene ese vicio de que todo tiene que ser gratis, aún siendo un Estado que no tiene los recursos suficientes para mantenerlos. Entonces, yo creo que hay que buscar un sistema en el cual tal vez no se le cobre al correntino o no se cobre a las escuelas, pero Que de alguna manera fondo. tiene que ingresar o se tienen que concesionar. Por ejemplo, el Museo Histórico de Yapeyú tiene un espacio bar para ser concesionado, pero de alguna manera tiene que generar un recurso, aunque sea para sostener lo mínimo, porque no más las distancias, no se puede estar, ay, necesito un foco para reponer. De algún lado eso tiene que salir. Y también es necesario que la gente que los atienda se capacite, etc. Entonces, yo creo que hay que trabajar eso, ¿no? Los espacios necesitan ser mantenidos y actualizados. Ada, para terminar, si no fueras de quien puso el contenido en el museo y te encontraras con alguien que va a ir a Yapeyú, ¿por qué deberían visitar el museo? Vos le dirías, anda a visitar ese museo porque tiene que... Para mí, porque por un lado en general en Argentina, incluso en otros países, está la mística de que Yapeyú es la cuna de San Martín. Y el museo creo que ayuda no solo a descubrir otras aristas de Yapeyú, sino que también ayuda a entender por qué la familia San Martín estuvo ahí. Si no hubiera sido una misión jesuítica y de la envergadura que lo fue, los San Martín nunca hubieran ido ahí. O sea, es como una cosa trae a la otra. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvimos hablando con Ada Irastorza, que fue la coordinadora y responsable de la creación del contenido que dota hoy de un relato en el Museo Histórico en la localidad de Yapeyú.